saludo especial a toda la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, a los seguidores de nuestra emisora Onda Digital y del periódico virtual Ventana O. Les habla Diego Vázquez y el día de hoy me encuentro acompañado nuevamente por Karen, Melissa y Pablo, estudiantes del grupo de producción de contenidos periodísticos. Muchachos, bienvenidos nuevamente y gracias por estar acá. Hola, Hola Diego. Diego, buenas tardes. Bueno, hoy va a estar chévere el tema. Sí. Continuamos con Gao, en un tema que no nos alcanzó el tiempo en el podcast anterior y que hoy vamos a complementar de una manera súper agradable, ¿no? No, y que hoy traemos más cosas, vamos a leer unos fragmenticos para que la gente se apegue un Sí. poco más a la lectura. Ok, bueno, Ajá, listo, para que se pero sientan más conectados con nosotros. así Y es, con Gabo. con Gao, Con importante. Gabo, Pero claramente. hoy, bueno, hoy llegamos animados, pero vamos a empezar de una manera totalmente diferente. Les invito a cada uno de ustedes a que en este momento donde puedan claramente, cierren sus ojos y puedan escuchar e imaginen los fragmentos que mis compañeros hoy les van a compartir. Las cosas tienen vida propia. Pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación siempre iba más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno. Para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos. Así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los 2 lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado, que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. Es una de las experiencias más maravillosas e interesantes. Gracias, muchachos, pues por compartir estos fragmentos tan interesantes, ¿no? A los oyentes también les aseguro que les encantó. Pero nuestra periodista Alexandra Zavala salió a las calles, se puso la tarea, se puso la 10 a preguntarle a la gente qué piensa sobre el realismo mágico. Gracias, chicos. El día de hoy nos encontramos con Joana González. Ella es la directora de la biblioteca de la Universidad Cooperativa, es bibliotecóloga y nos va a responder unas pequeñas preguntas. Hola, Joana, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bueno, Joana, empecemos. ¿Qué opinas de Gabriel García Márquez? Bueno, yo opino de Gabriel García Márquez que era una persona muy sensible, muy observadora, que aprovechó creo que todas sus condiciones y toda su historia familiar y su contexto para escribirlo. Entonces, sí, creo que eso le ayudó como escritor. Perfecto. ¿Cuál podrías decir que es tu libro favorito? El mío, pues yo creo que disfruto más los cuentos, aunque las novelas también tienen su ciencia y su encanto, pero el que más me ha gustado es Ojos de Perro Azul. No sé si porque fue como los primeros escritos que él hizo, y desde ahí pues se originó los 12 cuentos peregrinos, pero ese libro en particular me gusta, los cuentos. Perfecto. Y para finalizar, ¿qué consejo podrías darle a las nuevas generaciones y por qué deberían leer o conocer de Gabo? ¿Por qué deberían conocer? Pues bueno, primero por cultura general, porque pues si todo mundo dice que es bueno y ganó el premio y todo eso, pues también mirar un poquito como de qué es eso tan bueno y que no se queden como con los comentarios, primero eso. Y segundo, creo que también es como dejarse vivir por lo que él escribe, porque de verdad que sí hace algo en uno. Pero yo recomendaría que primero se pusieran como en contexto con la bibliografía de él, que supieran de la vida de él, todos los miedos y los sufrimientos que tuvo de pequeñito con sus tías, y que le sacó provecho a eso. Entonces creo que eso es súper importante.
Listo, dale, muchísimas gracias, Joana. Estamos con el profesor Orlando Xochimilca, él, es profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bueno, Orlando, cuéntanos, ¿tú conoces a Gabriel García Márquez? ¿Sabes sobre él? Sí, Gabriel García Márquez para nuestra generación marcó un hito muy importante en la literatura. Nosotros estamos lejos de pensar que algún día un colombiano se ganara este premio tan importante. Y bueno, y lo interesante de la obra de García Márquez es que empezó a contar cosas que para nosotros eran como cotidianas, parte de nuestra vida, pero que él les agrega eso que se llama luego realismo mágico. Ok, hablando de realismo mágico, tú ya sabes, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya sabes qué es el realismo mágico? ¿Nos puedes contar un poco de él? Bueno, el realismo mágico tiene que ver con volver esas cosas como las hadas, los duendes, que están ahí en una realidad imaginada nuestra, volverlas parte del contexto de la obra. Entonces, por ejemplo, para nosotros los lectores pues es sorprendente lo que pasa con las hadas. Si nosotros no vemos hadas todos los días, intentamos pensar que existen, ¿no? Pero él en la obra las vuelve parte del día a día de los personajes. Entonces para ellos no es mágico el momento, porque es como si estuvieran ahí, hace parte de la cotidianidad. Y él lo logra hacer a través de sus libros. Lo sorprendente es para los lectores ver cómo esa realidad imaginada, mágica, y la realidad real se combinan de manera perfecta y la historia termina teniendo todos los matices, todos los colores, incluso todos los sabores de la obra, como pasa en 100 años de soledad. Listo, perfecto. Gracias, Orlando. Hola, estamos con Camila y nos va a responder unas pequeñas preguntas. ¿Cómo estás, Camila? Hola, muy bien, gracias. Bueno, Camila, te voy a hacer 2 preguntitas, espero me las puedas responder. La primera es, ¿alguna vez has leído Gabriel García Márquez? Sí, claro, a nosotros en el colegio nos hicieron leer a Gabriel García Márquez. Yo leí el libro de Crónica de una muerte anunciada. ¿Qué te pareció el libro? Bueno, es muy interesante, es una historia algo trágica, pues trata como de 2 amantes y que pues un tercero como que irrumpe ahí en esa relación y pues termina, como su nombre lo indica, en una muerte anunciada. Ok, ¿sabes qué es el realismo mágico? Pues de lo que tengo entendido es una corriente que surgió más o menos a mediados del siglo XX y digamos como que lo que buscaban los que escribían o los que pintaban en este estilo era simbolizar o con su estilo mostrar como cosas irreales o poco cotidianas como algo común. Listo, Camila, muchísimas gracias. Bueno, esta opinión es importante, ¿no? Pero también es más relevante escuchar a la mesa. ¿Qué opinan ustedes sobre el realismo mágico? Bueno, pues mira, Diego, yo creo que el realismo mágico se puede ver como una forma de disfrazar la realidad, Así como es. hacer que no se vea tan cruel, tan dura. Y me parece que es un ejercicio muy interesante de realizar, la verdad. Y aparte de eso, disculpa Dale, Diego, dale. hay que aclarar que fue uno de los movimientos más importantes en Latinoamérica, ¿no? Y sacó a muchos autores importantes gracias a este movimiento. Además que por eso ganó su premio Nobel, como lo decíamos en el podcast anterior. El hombre se salió de su realidad, vivía una época complicada económicamente, bueno, en fin, pero por eso se ganó ese prestigio y ese valor, ¿no? Melissa, ¿tú qué nos dices? Sí, sobre todo más allá de mostrar una emoción, siento que es más la forma de expresarlos, ¿no? De mostrar en medio de todo la realidad, pero llevarlo a la fantasía. A otro límite. No, y lo que dice Melissa, cualquiera puede retratar su realidad, pero la forma en la que lo hizo Gabriel García Márquez es algo de admirar. Algo loquísimo. Este señor no tenía, mejor dicho, 5 tornillos de freno, no sé cómo decirlo, creo que la sacó del estadio, pero Juan Francisco es un mexicano experto en la literatura de Gao y da 5 consejos para entenderlo, y uno de ellos tiene que ver con el realismo mágico. Escuchémoslo. Antes de leer la historia, investigues qué es el realismo mágico.
Así es, métete a Wikipedia, métete a Internet, métete a YouTube, métete a lo que tú quieras y busca qué es el realismo mágico para que no te tome por sorpresa la forma en la que están escritas estas novelas. A lo mejor te va a sacar un poquito de onda que fantasmas empiecen a hablar con los vivos, que tengamos muchos personajes que están narrando la misma historia y que el tiempo no tenga una línea lineal común y corriente. Entonces, para que no te extrañe, primero investiga el realismo mágico, porque este género está presente en casi todos los libros de García Márquez. Y bueno, yo quería comentar algo aquí, no sé si a ustedes les sucedió, pero leer me cuesta aún un poquito estos textos que tienen palabras que pues, no son tan conocidas. Y digamos que si me pongo a pensar, claramente yo antes, o sea, hace unos años no iba a entender el texto porque Claro. pues la forma en la que está escrito es muy Compleja. claro. Entonces ahí pasa lo de que leer no es entender. Sucede. Entonces, claro. Sucede muchísimo y no eres la única. A mí en un principio también me costó. Sí, a todos. Sí. Es que, pero decidimos estudiar esta vaina que Sí, es algo claro. Nos toca complicado. saber. Y justamente por eso es importante que aquí pues los estudiantes y los que me están escuchando tengan este hábito de la lectura. Leer es de verdad demasiado importante para creo que todo el mundo. Totalmente, hasta para aprender a hablar y expresarse. No, y más que todo las obras de Gabriel García Márquez, que es alguien que nació acá en Colombia. Ujú, Entonces tiene así más es. importancia y es algo como de más obligación el leerlo y saber sobre él. Exacto, así es. Pero volvamos a la vida de Gabo, Bueno, nuestro sí, invitado. señora. Nuestro invitado. Recordemos que estamos hablando de los 40 años de sus mariposas amarillas. Bueno, yo tengo ahí un datico. Yo me puse a investigar, dije, voy a poner un granito de arena y les cuento que en un principio Gabo quería ser abogado, pero no sé cuánto duró estudiando porque eso fue como que rapidito, que abandonó esa carrera y decidió estudiar periodismo. No, y yo creo que a mucha gente le pasa lo mismo, ¿no? Que se proyecta con una carrera. Digamos, yo no tenía pensado estudiar periodismo, yo quería estudiar física, Ok. pero pues estoy acá ya terminando mi carrera. Claro. A mí, por ejemplo, yo primero quería estudiar Derecho. Ok. Me llamaba mucho la atención, pero siento que ahorita no me veo haciendo otra cosa que no sea. No, sí. estando Tenemos en otro Gabo comunicación. por acá. Es un leve ejemplo. Y además era un hombre empírico, ¿no? Claro. Tras de su gran conocimiento, él no, pues incluso pudo trabajar en los medios que nos mencionaba Karen en el podcast anterior, que ustedes como oyentes estuvieron muy juiciosos escuchándolo y mire lo que logró. Entonces es importante saber que no necesariamente es lo que escoges, sino que realmente qué te apasiona. No, imagínense de lo que nos hubiésemos perdido. No, Terrible. por favor, gracias, Gabo, gracias. Gracias. Pero hablemos de sus otras obras. Muchachos, ¿ustedes sabían que La hojarasca se publicó en 1955 y sabían cuál es la obra que inauguró la trayectoria de Gabo como escritor? Creo que Karen nos va a botar ese dato. No, mira, digo que realmente jamás nos imaginamos que esa haya sido su primera obra. Exacto. Pero también es importante saber que en su estadía por Europa, que duró 4 años, también pasó por muchas necesidades económicas. Difícil. Y ahí es donde escribe y publica El coronel no tiene quien le escriba. Eso es... Muy loco, o sea, ¿no? creo que todo se nos viene a la mente, la canción. Claro, y que además usted está lejos de su familia, no tiene el tema del recurso económico, hombre, y se bota una obra maravillosa que fue esta, la del coronel no tiene quien le escriba, y lo relacionamos mucho con que, bueno, me encuentro solo y demás. Bueno, creo que me atrevo a decir que se pudo haber identificado en algún momento con esa obra, ¿no? Sí, claro. Y que no solo el paso por Europa le ayudó a crear historias, sino también su paso por Venezuela, que le ayudó a aumentar su popularidad y a llevarlo en 1967 a escribir su obra más importante en estos momentos, que es la causa del podcast que estamos haciendo en estos momentos, que es 100 años de soledad. 100 años. Esa obra tuvo un riguroso y constante trabajo, más que un año de exigencia para hacer de Macondo el lugar más importante de su literatura. No, y que además fue la razón, como lo dice Pablo, por estar acá y por rendirle este gran homenaje. Bueno, pero les quiero hacer una pregunta. Precisamente al saber un poco más de su trayectoria, cómo fue periodista y cómo se convirtió en el recordado escritor,
¿Es importante exponer su estilo y sobre qué es el realismo mágico? Uy, bueno, sí, oiga, yo no he opinado sobre esto. En el realismo mágico creo que el hombre, como lo había dicho anteriormente, se sale de su zona, de su necesidad y demás, y lanza una obra que le estalló la cabeza a todo el mundo. Creo que hay datos más adelante que fue traducida a yo no sé cuántos idiomas, que cuando él la expuso mucha gente no dio fe de eso, pero de a poco se convirtió en una gran obra y algo que marcó la historia de Colombia y del mundo, ¿no? Claro, y es que este género literario nació en Alemania en 1925, o sea, no es un tema nuevo. No realmente. es de ayer por la tarde. Ajá, no nació ayer. Y pues no fue hasta 1949 que el escritor, de hecho, Arturo Pietri, venezolano, lo traería hasta Latinoamérica. Y pues aunque Gabo no fue la persona en traer este género, es el autor más reconocido. Claro, porque se atrevió, ¿no? Sí, se salió, como lo decía yo, se de salió zona de de esa confort. zona, exacto. Hizo algo nuevo. Exacto. Ajá. En su tiempo innovó. Totalmente. Pero bueno, precisamente en su obra 100 años de soledad se puede ver marcado este género a la perfección, porque conecta historias reales y cotidianas con la Sí. fantasía y es algo que, como dije anteriormente, innova Así y es. generó lo que logró en sus tiempos. Creo que él ni siquiera dimensionaba eso, ¿no? No. Es importante saberlo, porque saberlo y mencionarlo, Claro, incluso me parece que a Gabriel García Márquez le sirvió mucho como para salir de su realidad, digamos, cuando estuvo en Europa, que estuvo tantos años solo. Exacto. Sí, al que fue pasar o sea, claro, y su, bueno, digamos situaciones. que en 100 años lo del tema de que es tan violento, Ajá. como que él supo reescribirlo, darle un nuevo significado a esos hechos tan violentos. Supo mostrarlo realmente. Bueno, ya que Pablo nos dio como un contexto, vamos a hablar de su obra que lo llevó, a ganar este gran premio. 100 años de soledad fue publicado el 5 de junio de 1967 por la editorial sudamericana. Desde ese momento fue avalada por lectores, escritores y su narrativa y su estilo propio, ¿no? Fue tan aclamada que se comparó con otra gran obra de la literatura como fue Don Quijote de la Mancha. Esto es un tema y esto ya es otro nivel, ¿no? Sí, ya. Claro. Como lo decíamos anteriormente, escribir este libro no fue de la noche a la mañana, fueron años y años de estar ahí constante, de innovar, como lo dijo Pablo, y de estar siempre a la vanguardia, ¿no? No, y es que yo creo que más de uno, me incluyo, cree que escribir una obra es de un día para otro. Sí, que yo claro. estoy inspirado y en una semana ya Sí, tengo sale. un texto completo de una obra. Pero Gabriel García Márquez tardó 18 meses para terminar 100 años de soledad, entre 1965 y 1966. Un dato curioso es que a Gabriel García Márquez le han beneficiado mucho los viajes. Como que siempre que hizo una obra es porque estuvo de un lugar a otro. Ok. La idea principal de 100 años de soledad surgió en su tierra natal, en Aracataca. Él viajó allá y ahí fue Sí. donde creó la historia, donde se desarrolló esta misma y se le dio en el año 1952. Pero no fue hasta el 65 que Ok. comenzó el proyecto. O sea, tuvo mucho tiempo para idear la obra y uno dice, venga, ¿qué tan difícil es escribir un libro? Y véanlo ahí. Exacto, eso es verdad. Claro, y pensar que a nosotros nos ponen a hacer ensayos en 8 días. Sí. Imagínense. Pero también es importante recalcar la narrativa y el factor esencial que los llevaron a su éxito. Pues su narrativa es desde una tercera persona, que va contando los hechos, lo que va ocurriendo, pero sin hacer una línea entre lo fantástico y lo que es real. El narrador conoce toda la historia, la cuenta con naturalidad y con una gran objetividad. Bueno, yo había escuchado algo, no sé, de pronto estoy errado, simplemente es una pregunta. Me habían dicho que él quería llamar esta obra de otra manera, no sé si ustedes saben o tienen un datico ahí o me dijeron mentiras o cómo es ahí la cosa. Solucionémosle también la pregunta seguramente a muchos oyentes. Sí, Diego, mira, Gabo dijo desde un comienzo que el título sería La Casa. Dicho Ok. título lo tenía pensado desde que tenía 17 años, pero fue descartado al darse cuenta de que los hechos y la trama de la historia sobrepasaban los límites de la Casa de los Buendía. Bueno, pues imagínate, desde los 17 es como si usted le dice,
voy a tener una familia, bueno, no sé, es un ejemplo así súper loco, voy a tener una familia, a mi hijo le va a poner Santiago, pero llega un momento en que dice, no, Santiago ya no me gusta, le va a poner Diego. No se relaciona con lo que quiere la familia. Ok. No, y es que esta obra, yo creo, no sé si ustedes piensen lo mismo que yo, que puede ser considerada la más importante del siglo XX. Totalmente. Sí. Porque la aceptación y el impacto que tuvo fueron increíbles. O sea, tuvo 8.000 ejemplares en poco tiempo, y esto pues obviamente rompe récords pues en la época, y pues Claro. siendo una persona de Colombia la que hizo el libro, ¿no? Así es. Y Más datos, denos más datos, Pablo, porque esto nos gusta y esto nos guía. Yo le ayudo con uno. Otro dato increíble e interesante fue que el libro fue traducido a más de 40 idiomas. Esto ya es algo que se sale de pronto de lo normal, y fue la mayor satisfacción para el escritor después de 15 años de la publicación de su novela, cuando en una madrugada en la Ciudad de México él recibe esta gran noticia. Entonces hemos visto que la vida de Gabo, y me atrevo a decir su transformación macondiana, ha sido muy interesante hasta el momento, ¿no? Así es, así es. Entonces ya para finalizar me gustaría contarles algo. Vean que 50 días después de la notificación, Sí. él estaba en Estocolmo, estaba vestido con una guayabera o pues un liquili, se puede decir. Sí. Blanco. Liqui. Liqui, gracias. Tenemos liqui, uno de liqui. la tierra por acá. Un liqui blanco, Ujú. por el que rompió completamente el protocolo y energizó al público mientras caminaba hacia el rey de Suecia. No, o y sea, es que, perdóname Karen, te interrumpo, No, y es que cómo no van a energizarlos y cómo no va a impactar si esa gente vestida de gala, Total. de traje y corbata, y él llega con su pinta así toda relajada, toda tranquila, a recibir nada más y nada menos que un premio premio Nobel Nobel. de literatura. premio Nobel, o sea, Eso no se gana O sea, cada 8 días. No solo diría. rompía estigmas Estereotipos. en Ujú. la lectura, sino también en su forma de ser y de actuar frente a otros. claro, tipo- y frente al rey de Suecia, o sea, Claro. pues, tomó Casi el nadie, ¿no? atrevimiento, ¿no? Ajá, se tomó el atrevimiento de hacerlo. Un tipo auténtico y un tipo que rompió todo lo que estaba ya como acostumbrado en todos los sentidos. Bueno, también les quiero contar algo muy importante, y es que a Gabo lo acompañaban 50 músicos colombianos, Ok. todos macondianos. Qué orgullo. Qué Interesante. orgullo, o sea, Eso no se pasa. o sea, eso aparte no de pasa ganar el seguido. premio, ya había músicos allá y todo. Epa. El tipo dice, me voy a llevar a mi grupo para que me acompañe. Claro. Además que ellos también estaban presentes el 17 de abril del 2014, en plena Semana Santa, cuando él decide irse de Macondo. Pero esta vez no de su amada Aracataca Magdalena, sino del Pedregal de San Ángel en Ciudad de México, tierra en la que se refugió huyendo de sus propias letras y sus amistades. 3 días después, como a cualquier mexicano, se le rindió un homenaje nacional en el Palacio de Bellas Artes y en Colombia, por supuesto, todos los honores. No, y es que cómo no le van a hacer honores a una persona que trajo un premio Nobel acá a Colombia. Claro, pero además, como lo decía Melissa, dice, como cualquier mexicano, allá lo adoptaron, Lo familiarizaron. dijeron, eso. este muchacho es nuestro también. Sí. Que eso fue igual controversial, ¿no? Por eso los Claro. rumores de que no, que ya no De que quería ya no volver, quería volver a que Colombia. no, ella ya no era colombiano. Exacto, pero es importante aclarar que tratamos de contextualizar un poco la vida y llegamos a un final triste desafortunadamente, Sí. pero Lastimosamente. tenerlo muy en cuenta y que sea un referente, que siga siendo un referente. Y bueno, muchachos, hemos llegado al final de nuestro segundo podcast. Hablemos del Nobel de Gabo. Los invitamos a seguir orgullosos nuevamente de nuestro más célebre escritor. Muchas gracias, muchachos, en serio. A ti, Diego. A ti, Diego, gracias por este Gracias. espacio, gracias a todos los que nos están escuchando. Bueno, recuerden que este espacio es de ustedes y para ustedes, y yo me comprometo con mano levantada, yo sé que los oyentes no nos están viendo, pero si nos escuchan, nos comprometemos a leer 100 años de soledad. Claramente, todos acá, ¿no? Debemos hacerlo. Sí. Ajá. Bueno, muchachos, los esperamos en los siguientes podcasts de la emisora Onda Digital y el periódico Ventana U, con temas interesantes para que ustedes como estudiantes los disfruten de alguna manera. Pero antes de irnos, escuchemos a partes del discurso con el que recibió el Nobel, y el cual fue titulado La soledad de América Latina, el cual fue traducido a 8 idiomas y leído ante 400 invitados. Confirmó su compromiso con América Latina y denunció la falta de atención de las superpotencias hacia el continente americano. Hasta pronto.
un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen.